Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la segunda velada de la actividad que realiza la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña y que damos en denominar Tribuna del Coleccionismo. Esta vez la conferencia será a cargo de David González Corchado y versará sobre el tema las monedas de los evangelios. Si la conferencia anterior fue de carácter filatélico, de carácter de historia postal, ahora dejamos entrada a la numismática y a la historia. El tema no puede ser más interesante, puesto que hay muchísimas cuestiones que van a ser objeto de exposición y de debate. Hay que pensar solamente cuestiones como la de con qué pagaban los judíos el tributo del templo, cuáles pudieron haber sido las 30 monedas de plata que recibió Judas como pago por su traición, qué rostro aparecía en el denario que mostraron a Jesús cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César. Pues cuestiones de este tipo nos las va a aclarar todas David en esta estupenda conferencia que vamos a escuchar y disfrutar en unos momentos. David es licenciado en Derecho y coordinador técnico del Consejo de la Juventud del Ayuntamiento de Cáceres y de la Asesoría Jurídica para Jóvenes. Actualmente ostenta el cargo de vicepresidente de la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña. Es aficionado y estudioso a la historia postal y la numismática antigua, especialmente las monedas romanas y su área de influencia. Viene colaborando con numerosos artículos numismáticos en las revistas Norma Filatélica, como por ejemplo las que hizo sobre las monedas de los normanos, los balbos, y acuñaciones monetarias conmemorativas en su honor. Los denarios de Quinto Cecilio Metelo, el triente visigodo de Emérita del rey Yudila, o también en el eco filatélico y numismático, las monedas de los evangelios, que sirve de título a la conferencia que vamos a escuchar. Pero también es un magnífico erudito y un magnífico investigador en todo lo que se refiere al mundo del coleccionismo en general, también en materia filatélica y sobre todo de historia postal. De hecho, actualmente también es académico de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Una de las personas más entusiastas que existe ahora mismo en Extremadura y que más conoce este tipo de materia. Desde su más tierna infancia viene coleccionando tanto sellos como monedas y viene conviviendo con este ambiente del coleccionismo y de la historia y del aprendizaje que todo ello supone, dado que, como bien sabemos, el coleccionismo en sus diversas modalidades es un enorme valor y una gran fuente de cultura. Desde la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña no podemos sino estar sumamente contentos, orgullosos y honrados de que tener a David González Corchado en nuestra junta directiva y ser amigo y miembro de nuestra asociación, sino al mismo tiempo poder disfrutar hoy de esta conferencia como otras que viene dando para diversos foros y diversas entidades, como por ejemplo hace 2 semanas que también estuvo en las conferencias online de Afinet, con una conferencia interesantísima sobre el correo certificado en España durante los siglos XVII y XVIII. Son muchas las conferencias y las ponencias que viene impartiendo y muchos los artículos en los cuales viene desarrollando su labor investigadora a través de publicaciones como las que hemos mencionado antes, especialmente algunas de carácter nacional como el Eco Filatélico o Crónica Filatélica, etc. No voy a quitarle más tiempo a David, sino precisamente dejarle todo el tiempo del mundo para que pueda exponernos su ponencia sobre las monedas de los evangelios, que vamos además a tener la oportunidad de poder ver a través de la presentación de PowerPoint y que luego posteriormente subiremos al canal de YouTube de la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña para que todas aquellas personas que no hayan podido verla en directo la puedan contemplar posteriormente a través de internet. Muchísimas gracias, David, por tu amabilidad y por tu estudio y por hacernos partícipes precisamente de tu conocimiento sobre estas materias tan absolutamente interesantes. Muchísimas gracias, buenas tardes, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, yo sobre todo pues agradecerte esa presentación tan generosa que has hecho de mi persona. Si yo me considero algo, sobre todo en lo que es la materia numismática, es más divulgador que investigador. Es decir, todo lo que voy a presentar hoy aquí pues ya ha sido estudiado, ya ha sido perfectamente publicado en diferentes obras y bueno, yo lo que voy a hacer fundamentalmente es una amalgama de todo lo que se conoce y darle una perspectiva más didáctica
para que todos conozcamos desde la perspectiva de unos profanos, como somos la mayoría de los que estamos aquí en materias de historia, pues las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? Sobre esas menciones, esas alusiones que en los evangelios, en los 4 evangelios, se hacen a diferentes monedas, pues con las que convivió Jesús, con las que convivieron sus apóstoles allá por el siglo I de nuestra era. La verdad es que no deja de ser un ejercicio curioso el tratar de localizar ya no el tipo monetal, sino exactamente la moneda concreta. Cuando me refiero a la moneda, no me refiero a exactamente la moneda, sino al ejemplar que circuló con su motivo, con su leyenda, y espero que disfrutemos. Yo por lo menos he disfrutado mucho preparándola, con lo cual deduzco que todos disfrutaremos escuchándola. Bien, si me permitís, vamos a hacer una corta introducción hasta llegar al punto de partida. Y cuando digo corta, pues no creo que debáis asustaros cuando veis que me remonto a 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Tenemos que hacer un pequeño repaso a lo que fue la situación política de Palestina durante toda la época, se puede decir, del Antiguo Testamento, hasta llegar, pues como hemos dicho, pues a ese siglo I, que es lo que refleja fundamentalmente, empezando con el nacimiento de Jesús en Belén, lo que reflejan los 4 evangelios canónicos, ¿no? Hay que ver que Israel, pues la identidad del pueblo de Israel, pues digamos que puede remontarse probablemente antes, puesto que es un pueblo que está muy vinculado más que aspectos culturales y aspectos políticos fundamentalmente al plano religioso, la cuestión religiosa. Es un pueblo que articula toda su existencia en torno a una creencia muy concreta, la primera creencia monoteísta de la historia, y que, bueno, digamos que puede arrancar como entidad política en el año, bueno, pues el reinado de Saúl, de David y de Salomón, los 3 primeros reyes de Israel. Aquí vemos un mapa del territorio de Palestina en el momento de su máxima extensión, entre el año 1020 y el 928 a.C. Vemos que hasta el norte pues había llegado a conquistar territorios que después pertenecerían a Fenicia. Aquí vemos a Tiro, a Sidón, esas grandes ciudades fenicias que influyeron tanto en el comercio mediterráneo, y bueno, que hasta el sur pues se adentró muchísimo, hasta el desierto de Zin. Y bueno, vemos esa pequeña franja al lado izquierdo, que es el de los famosos filisteos, que bueno, era una pequeña, digamos, ciudades-estado que se encontraban vinculadas mediante alianzas y que, bueno, dieron durante tantos años guerra a los reyes de Israel, ¿no? Con la muerte de Salomón, el reino se divide en 2, entre sus hijos Roboam y Jeroboam. A uno le corresponde lo que será el reino de Judá, con capital en Jerusalén, donde se encontraba el templo, y al otro le corresponderá el norte, el reino de Israel. El reino de Judá se mantiene más fiel a Yahvé, a Dios. El reino de Israel se desvió un poco más de la virtud y de ese camino, y bueno, hizo que cayera en poder de los asirios en el año 722 a.C. Deportó a las 9 tribus de Israel que habitaban ese terreno a la zona de Asiria. Allí se pierde absolutamente todo rastro, todo registro de esas tribus israelitas. Y bueno, el reino de Judá pues sobrevive unos 130 años más, hasta que en el 586 se produce, a cargo del rey Nabucodonosor II, la conquista de Babilonia, donde se lleva pues también a los judíos, los deporta a Babilonia después de haber destruido el templo. Allí sí que se mantiene la fe, sí que se mantiene la línea, digamos, de sucesión de esos patriarcas que, bueno, durante siglos, pues, harán que permanezcan vivas esas creencias religiosas en el Dios único, ¿no? En el 538 a.C., Ciro el Grande permite el regreso de los judíos a su tierra natal. Ciro no era un rey de Babilonia, era un rey de Persia, pero Persia se había apoderado de todo el territorio de Babilonia, con lo cual permitió, dentro de una política de tolerancia, pues el retorno de los judíos a su tierra natal, ¿no? Aquí vemos, durante el Imperio Babilónico, que los judíos han perdido ya su identidad, queda dentro de lo que sería el área de influencia babilónica.
Vemos después que dentro del imperio persa ocurre lo mismo, el imperio persa que se sobrepone sobre el imperio babilónico y, como vemos, pues alcanza un área geográfica muchísimo mayor, incluido pues los territorios de los faraones del antiguo Egipto o lo que es la actual Turquía, ¿no? Vemos que los persas, a su vez, son vencidos por los ejércitos griegos, macedonios, de Alejandro Magno. Allí también, evidentemente, pues Palestina queda dentro de este territorio gobernado brevemente por Alejandro, puesto que, como sabemos, probablemente el general más importante de la historia y el más capaz, a pesar de su juventud, pues tuvo muy poco tiempo para disfrutar de su reinado, muy poco tiempo de la paz, puesto que murió al poco tiempo de haber llegado a la máxima expansión de su imperio, en el año 323. Todos sabemos que cuando murió Alejandro, pues su imperio se dividió entre sus generales, los llamados diádocos, y se establecieron fundamentalmente dos dinastías. Una sería el reino seleucida, que comenzó rigiendo pues su general Seleuco, y otro, pues, como vemos en la parte izquierda de la pantalla, lo que sería el antiguo Egipto, que quedó bajo el poder del general Ptolomeo, y por eso se crea pues la dinastía tolemaica dentro de lo que sería el Egipto de los faraones, ¿no? Vemos que la franja donde estaría Palestina queda un poco en frontera entre estos dos reinos, aunque inicialmente el área de influencia fue egipcia, al poco tiempo fueron los seleucidas los que se impusieron y el territorio de Palestina quedó bajo su gobierno. Es en esta época, en el año 167 a.C., cuando una familia judía, los llamados macabeos, pues como consecuencia de una política poco tolerante de los seleucidas que pretendían una helenización forzada de todos sus territorios, pues se rebelan en la zona de Palestina, buscan la pureza de la fe judía, nacen así las famosas castas, los grupos que durante siglos también regirían en territorio palestino, los filisteos, los saduceos, los esenios, más tarde los celotes, y digamos que consiguen una independencia del territorio de Palestina entre el año 167 y el 40 a.C., es decir, desde el final del reino de Judá y la conquista babilónica, pues realmente los judíos no habían vuelto a ser un estado independiente hasta el año 167. Aquí vemos lo que fue el reino de Judea, aproximadamente, bueno, también en el periodo de máxima extensión de la dinastía macabea, que después cambiaron el nombre ya hacia el final de esta dinastía, ahí se llamaron los hasmoneos, y bueno, vemos que siguen influyendo de una manera determinante en todo el área de Palestina, excepción hecha de las tribus filisteas que vemos ahí en esa pequeña franja en la zona de Gaza, y vemos también que a los macabeos, a los hasmoneos, pues por una serie de intrigas, de luchas intestinas dentro del propio linaje macabeo, pues acaba asumiendo el poder. Ya estamos hablando de una época en la que Roma interviene directamente dentro del área, además entra en un momento de confrontación con el Imperio Parto, que también trata de ejercer una influencia sobre esa zona de Oriente Medio, y que, bueno, esa dinastía de los macabeos, pues antes de ser absorbida por lo que sería la República Romana ya en sus últimas décadas, pues deciden, fundamentalmente el general y cónsul Pompeyo, una vez que ha vencido a los seleucidas y se ha comido gran parte de ese territorio, entre lo que se incluye la zona de Palestina. También existe una pequeña guerra con los macabeos. Los pobres ingenuos menospreciaban el poder de Roma y pensaban que podían hacerle frente, de manera que hubo una resistencia macabea que lo único que conllevó fue a que Pompeyo conquistara el territorio militarmente y que destruyera el templo por tercera vez. Pues finalmente pues deciden las autoridades romanas, con bastante inteligencia política, que era más conveniente crear una zona, un territorio regido por un rey vasallo, antes que convertirlo directamente en una provincia bajo administración directa de Roma.
La razón era muy sencilla. Fundamentalmente, esa palabra que está tan de moda como es el hecho diferencial judío, que hacía muy difícil que el dominio romano pudiera llevarse a cabo con una administración directa ejercida desde la capital, con lo cual deciden crear un reino vasallo y al frente del cual pues ponen a un personaje del que todos hemos oído hablar muchísimo y sería Herodes el Grande. Con Herodes, que reina entre el 37 y el 4 a.C., pues se mantiene aproximadamente los mismos límites geográficos que con los macabeos e incluso se produce un desarrollo hacia el este y, bueno, aquí vemos en verde pues todo lo que sería la influencia del reino de Herodes, ¿no? Y aquí vemos un mapa del Imperio Romano, todavía no era el Imperio, todavía era esa fase intermedia entre la República y el Imperio, a la muerte de Julio César, y vemos el territorio de influencia, vemos dónde se encuentra Judea, se encuentra en un color más aclarado, que demuestra que son conquistas realizadas en tiempos de Julio César o después, y que en este caso pues eran unos estados vasallos de Roma, ¿no? No eran provincias administradas directamente por Roma. Y bueno, ya entramos directamente de lleno en el siglo I, en el momento en el que nace Jesús. ¿Qué situación política tiene Palestina? Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de un territorio que en extensión es aproximadamente lo que sería la provincia de Cáceres, pues un poquito más grande, pues vemos que estaba absolutamente fragmentado. Vemos que existen provincias romanas, vemos que existen territorios autónomos, vemos que existen franjas que están dominadas por ciudades-estado de origen griego, helénico, y bueno, fundamentalmente, pues podemos encontrarnos tres grandes núcleos, que será donde se produzca fundamentalmente la prédica de Jesús, y que además coinciden pues con los límites aproximados del reino fundado por Herodes, ¿no? Él, cuando muere, decide, en ese tiempo decide Augusto, que ya es emperador, pues decide fragmentar aún más esta unidad y entonces accede a que los hijos de Herodes, tres de los muchos hijos que tuvo Herodes el Grande, pues hereden el territorio de una forma, como digo, fragmentada. De esta manera se crean tres etnarcados, al frente de los cuales se encuentran los llamados etnarcas, es decir, jefes que imperan sobre un colectivo cultural, sobre una etnia, por eso se les llama etnarcas, y tenemos pues a Herodes Arquelao, que digamos que regirá sobre los territorios de Judea, Idumea y Samaria. Todos lo recordaremos por las citas evangélicas, ¿no? Tenemos después a Herodes Antipas, probablemente el más conocido de todos, puesto que estuvo muy involucrado en el juicio de Jesús, y que él regirá pues los territorios de Galilea y de Perea. Y tenemos un tercero, que será Herodes Filipo, que es el tercero de los hijos de Herodes el Grande, que regirá en los territorios de Traconítide, Gaulanítide y Batanea. Bien, aparte de esto, vemos la zona de Decápolis, que eran 10 ciudades-estado, como digo, de influencia helena, de influencia griega. Vemos también el reino de los nabateos, que todos conoceremos sobre todo por su capital, por Petra, regido en aquella época pues por Aretas IV, y vemos al norte lo que sería la zona de Fenicia, que pertenece a la provincia romana de Siria, esta sí administrada directamente por parte de Roma. En Fenicia hay que recordar que es una zona de influencia griega, principio fenicia, por supuesto, después griega, durante milenios prácticamente, sobre todo por la importancia que tuvieron a nivel comercial las grandes ciudades de Biblio, de Sidón y de Tiro. De hecho, los romanos respetan cierta autonomía durante algún tiempo a la ciudad de Tiro, que la vemos aquí marcada con un pequeño círculo azul, y que, bueno, esto es importante, efectos numismáticos, como podremos ver luego. Hay un aspecto muy importante que hay que señalar, y es que, a pesar de que los romanos respetaron la voluntad de Herodes a la hora de la herencia dada a sus hijos, en el caso de la provincia de Judea, del etnarcado de Judea en este primer momento, pues debido a la incompetencia de Herodes Arquelao, pues
Augusto le hizo llamar a Roma y bueno, de allí ya no volvió. Fue directamente depuesto como etnarca y sí que establecieron una provincia romana, la provincia romana de Judea, ¿de acuerdo? La sacaron fuera del etnarcado, fuera de sus reyes nativos y pusieron la figura de un procurador que hubo varios antes que Pilatos, como podemos ver, pero Pilatos y si acaso Valerio Grato pueden ser los que más nos suenen. Valerio Grato es el gran antagonista de la novela Ben-Hur, si la habéis leído alguno, ¿no? Pues esa es la situación en la que nace Jesús, es decir, él nace cuando existe un reino o un etnarcado de Judea, pero al poco tiempo ya pasa al dominio romano. Aquí entra una contradicción importante de los textos sagrados, y es que en el momento en el que nace Jesús, parece que hay dos hitos importantes que todos conocemos. Primero, la matanza de los inocentes por parte del rey Herodes, y segundo, el censo encargado por Augusto, que fue la razón por la que se desplazó la familia, antes de nacer Jesús, a la zona de Belén. Claro, es incompatible lo uno con lo otro. Si el censo fue decretado por Augusto, era la época ya de los procuradores romanos, con lo cual Herodes ya había fallecido, con lo cual tendríamos que elegir o una época o la otra. Parece que tiene más verosimilitud ese censo decretado por Augusto y que la matanza de los inocentes, si algún día fue decretada por Herodes, que parece que se pone en duda, pues no sería influida por el nacimiento del Mesías, ¿no? Puesto que ya llevaba muerto unos años hasta el momento en el que nació Jesús de Nazaret. Bien, este jaleo, este conglomerado de reinos va a tener también su repercusión a nivel numismática. Hay que partir de una certeza, y es que las monedas en aquella época, y cuando digo en aquella época me refiero hasta hace aproximadamente 150, 200 años, tenían un valor mercantil, un valor ponderal, no un valor fiduciario. El valor fiduciario es el que le podía dar un Estado basado pues, en unas reservas de oro, de material precioso que tenía, y que, bueno, todos recordaremos esos billetes en los que dice el Banco de España pagará al portador tantos gramos de plata por este billete de 500 pesetas, ¿no? Eso es lo que respaldaba, era el valor fiduciario, que fue después lo que dio lugar al llamado patrón oro, ¿no? Aquí estamos hablando de una época distinta, y es que la moneda valía lo que pesaba en función del material del que estaban hechas. Es decir, no importaba ni la nacionalidad de la moneda, ni tampoco importaba la antigüedad de la moneda. Una persona podía estar pagando con monedas de hacía 300 años perfectamente, puesto que lo que importaba era el metal del que estaba hecho y el peso de esa moneda. Lógicamente se habían creado sistemas monetales en los grandes imperios, ¿no? Pero en el tema de Israel, en el tema de Palestina, pues digamos que eso era muy secundario, puesto que estaban en un enclave geográfico pues muy atractivo pues para que pasaran por allí todo tipo de comerciantes, territorio también muy conflictivo desde el punto de vista de las tensiones bélicas, y que bueno, podemos encontrarnos que los judíos manejaban en el siglo I con muchísima facilidad monedas venidas, por supuesto, de los reinos vecinos, como pueden ser los nabateos, del antiguo Egipto, como puede ser esta dracma de Cleopatra, que además no sería muy extraño que esta moneda circulara por allí, puesto que tropas comandadas por Herodes fueron las que rescataron a Julio César cuando quedó atrapado en Alejandría por los seguidores de Ptolomeo, ¿no? Entonces, es muy posible que esos militares, esos soldados judíos, llevaran consigo pues, las bolsas llenas de monedas acuñadas en Egipto por Cleopatra, que como sabemos era la candidata preferida por Roma. Vemos también la zona de influencia de Siria, vemos los famosos siclos o shekels de Tiro, sobre los que tendremos oportunidad de hablar, monedas también capadocias, monedas también seleucidas, por supuesto las monedas de Roma, las monedas oficiales de Roma, que se acuñaron en Roma, que se acuñaron en la ceca de Lugdunum, actual Lyon, en Francia, o incluso las monedas de Julio César, acuñadas en el norte de África, cuando se encontraba embarcado en esas guerras civiles. Todas estas monedas perfectamente cabían dentro del bolsillo de un judío del siglo I. Estas monedas que además coexistían con las propias monedas locales emitidas
pues por los reyes, los etnarcas y las autoridades civiles romanas, ¿no? Las monedas de Herodes el Grande, las monedas emitidas también por sus hijos Arquelao, Antipas y Filipo, las monedas anteriores a Herodes de la dinastía Macabea y las monedas de los procuradores romanos de Judea, Valerio Grato o Poncio Pilato. Estas monedas emitidas a nivel local, pues generalmente serían acuñadas en cobre y tendrían un valor muy pequeño, lo que era la calderilla. El oro y la plata se reservaba generalmente, salvo algunas excepciones, directamente a la autoridad monetaria romana. Y este es el sistema monetal que regía en Palestina en el momento en el que murió Augusto, ¿de acuerdo? Tenemos un sistema basado, como digo, en el peso y en el valor que se le daba al metal. Partían de la libra romana, que pesaba unos 327 grados. De esta libra podían salir 40 áureos de oro, los cuales se fragmentaban a su vez en quinarios. Los quinarios, tanto de oro y de plata, fueron monedas muy raras, se acuñaron en excepciones muy concretas, por emperadores muy concretos, pero bueno, entraban dentro del sistema monetal romano, ¿no? La moneda más importante y la que podía llevar en sus bolsillos cualquiera, dado que el oro generalmente estaba reservado pues para personas muy poderosas, para pagos muy importantes, pero con los que se hacían los pagos comunes, generalmente era con los denarios. 25 denarios equivalían a un áureo y 84 denarios a una libra. Y después ya en metal, bronce, cobre, pues tendríamos el sestercio, 4 sestercios era un denario, los dupondios, 8 dupondios era un denario, los ases, 17 ases era un denario. Después con la reforma de Nerón esto cambió, pero en el tiempo que vivió Jesús era así, 16 ases suponían un denario, 2 semis un as y un cuadrante un as. Estas eran las monedas romanas que había en Palestina. Aquí vemos el equivalente. Como esta presentación va a quedar a disposición de todo el que la pida, pues lo dejo aquí expresado por si alguna persona quiere después verlo con más detenimiento, el PDF que se ha hecho. Y también el sistema monetario griego, que coexistía al mismo tiempo con el romano, mezclado a su vez con el propio local, con el propio judío, que tenía también su propio sistema monetario, ¿no? Vemos que se basaba fundamentalmente en unidades de peso, que era el talento y la mina, 21,6 kilos de plata y 60 minas hacían un talento. De esto hablaremos luego, puesto que en la Biblia, en el Evangelio, se mencionan tanto las minas como los talentos. Después tenemos la más importante, la tetradracma o 4 dracmas, también conocido como shekel o también conocido como siclo, ¿de acuerdo? 25 shekels, una mina, 1500 shekels, un talento. La didracma, 2 dracmas, medio shekel, medio siclo. La dracma, en este caso estamos hablando de dracmas, no las propias acuñadas en la Ática, ¿no? En lo que era Grecia, sino en la zona esta influida fundamentalmente por los generales de Alejandro, en este caso por el Imperio Seleucida, que como vemos toda esa zona pues quedó helenizada prácticamente, por lo tanto encontramos reinos helenos, incluso en la zona de Afganistán, ¿no? La zona de Bactria o toda la Capadocia de la actual Turquía o incluso Egipto. Todos ellos se regían por un sistema métrico similar, aunque con variaciones, pues por cuestiones fundamentalmente económicas de ámbito regional, ¿no? Después tenemos una moneda que nos es desconocida, aunque se menciona en la Biblia, el calbón de plata, que bueno, es posible que fuera una moneda de cuenta, no fuera una moneda real, ni que fuera tampoco de plata, también hablaremos brevemente de ella. Después tenemos el asarión, que a veces se hace equivaler con el as romano y durante una época es posible que tuvieran una misma paridad, pero con el paso del tiempo se redujo de tamaño y se convirtieron en la mitad aproximadamente de un as, ¿no? Si el as era 16 ases un denario, pues en este caso eran 24 asariones. Después tenemos el prutá doble, el prutá y después el leptón. Estas son las monedas llamadas de calderilla, las que usaba la gente corriente pues para sus transacciones diarias, ¿no? Y cotidianas. Y empezamos ya con las acuñaciones de plata que se citan en la Biblia. Y empezamos con una de las citas de los evangelios
es bastante conocida, quizás no es la más conocida, pero sí es muy conocida, sobre todo por las connotaciones que tendrá sobre otras monedas que veremos luego. Y bueno, se cuenta en el pasaje evangélico del pago de la didracma al templo. Leo literalmente del Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 25. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de la didracma se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga la didracma? Contestó: sí. Aquí menciona la primera moneda, la didracma. La hemos visto antes. Prosigue este pasaje dentro del mismo capítulo 17, sigue más adelante y ya menciona la segunda. Y cuando llegó a casa, se refiere a Pedro después de haber sido preguntado quizá de manera un poco amenazante por parte de los servidores del templo que cobraban la didracma, cuando llega a casa donde le espera Jesús, el propio Jesús se anticipa y le pregunta: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él: de los extraños, Jesús le dijo: por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bien, es el mismo pasaje, se menciona la didracma y después se menciona el estáter. El estáter, hemos dicho, también llamado estátera, se correspondía con el shekel o el siclo, en este caso de Tiro, como veremos. Aquí vemos algunos pasajes, algunas obras iconográficas donde se ve a San Pedro con el pescado sacando la moneda en la que están pagando a los recaudadores del impuesto del templo. Y aquí le vemos haciendo una interpretación un tanto libre de lo que sería el pasaje evangélico, puesto que vemos que en este manuscrito ilustrado está pagando con dos monedas, es decir, de la boca del pez no sacó un estáter, sacó dos didracmas, ¿no?, que formaban el estáter, aunque el pasaje evangélico es claro cuando dice que saca de ahí un estáter, un shekel, y paga por ti y por mí, ¿no? Y bien, ¿a qué venía este pago? ¿Por qué se tenía que pagar una didracma al templo? Bueno, pues era una tradición muy antigua, era una tradición judía que se remontaba a la ley mosaica, ¿de acuerdo? Y era un tributo que se pagaba para el sostenimiento del servicio del tabernáculo. Se recaudaba sobre todos los judíos varones de más de 20 años, con lo cual no se establecía ninguna diferencia ni en función de la renta ni de la riqueza de cada uno. Todo judío fiel tenía que pagar la didracma para el servicio del templo. Aquí aparece el pasaje en el que se comenta dentro del Éxodo el pago de esta didracma. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio siclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por vuestras vidas. Es decir, se queda muy claro que desde más de 1000 años antes se venía cobrando, por lo menos, aunque fuera simbólicamente, este tributo que se tenía que hacer al sostenimiento del templo. Bien, ¿y qué moneda se corresponde con esta didracma? Bueno, pues esta es de las fáciles, porque además no se podía pagar con cualquier moneda de plata. Hemos dicho que el valor de una moneda quedaba establecida por el metal en el que estaba hecho, pero aquí podía haber trampa, el metal podía adulterarse, y los primeros que adulteraban el material de las monedas era el propio Estado, la propia administración, quien para superar algunas crisis económicas, fundamentalmente por despilfarros o por guerras, pues incrementaban el porcentaje de metal, llamémosle innoble, y reducían el porcentaje de metal noble. Con lo cual, lo que era un didracma o lo que era un denario, cualquier moneda acuñada en plata, pues veíamos que según avanzaban los tiempos, cada vez tenía menos de plata y más de material innoble. De esta manera, precisamente se atribuye a Herodes el Grande, establece que este tributo al templo solo se pueda pagar con un shekel, o mejor dicho, con medio shekel. El tributo era de una didracma, no lo olvidemos, con medio shekel
acuñado en la ceca de Tiro. ¿Por qué la ceca de Tiro? Porque era la ceca que parece ser que acuñaba las monedas más puras en metal noble. Se calcula que aproximadamente un 95% del shekel y de la didracma de Tiro se acuñaba en plata. Es decir, el resto era de metal, pero la ley, por decirlo de alguna manera, era del 95% de este metal. Con lo cual, no valía pagar con cualquier moneda. Tenías que pagar la didracma con el medio shekel de Tiro. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos una didracma que equivaldría a 2 dracmas, a medio stater, medio shekel o medio siclo. De las 5 formas se les podía llamar, ¿no? En este caso vemos que tiene la efigie del dios Melkar, que es Hércules, que era el dios protector de la ciudad de Tiro. Aquí vemos una imagen, una recreación de la época, y que, bueno, es del año 40, desde la fundación desde la conquista romana de Tiro, que equivaldría al año 87-86 a.C. El reverso tiene un águila sobre una proa de galera, con una palma detrás, y junto a ella una maza, que era el arma que todos conocemos que caracterizaba a Hércules. Y sobre esta, la fecha. Aquí vemos la fecha, representa 40 en caracteres griegos, ¿no? La leyenda de la moneda que rodea el reverso de la moneda vendría a decir de Tiro, la santa e inviolable, ¿de acuerdo? Vemos que es una moneda de, como digo, prácticamente de plata pura, de 23 milímetros y 7 gramos. Esta es la primera de las monedas que vamos a ver. Pero claro, esto se encuentra muy vinculado a un episodio también muy conocido, y es el desalojo del templo de los mercaderes por parte de Jesús, ¿no? ¿Y esto por qué se hacía? Pues porque evidentemente no todo el mundo, no todos los judíos de la época, tenían medio shekels, tenían didracmas en los bolsillos. Ellos manejaban monedas corrientes de cobre o de plata, pero venidos de otros lugares. Hay que tener en cuenta que este dinero también se abonaba, bien se le daba directamente a los servidores del templo que recaudaban por los diferentes pueblos y ciudades. Ya hemos visto que la escena del pez se desarrollaba en Cafarnaún, no directamente en Jerusalén, con lo cual, pues, los sacerdotes mandaban a sus enviados a diferentes poblaciones de Palestina para que cobrasen, pues, este tributo al templo, ¿no? Entonces, no todo el mundo tenía una didracma, no todo el mundo tenía medio shekel, con lo cual, pues, se veían obligados en el momento en el que peregrinaban a Jerusalén para visitar el templo, generalmente por la Pascua, pues, a buscar la figura de los cambistas. Los cambistas eran aquellos, pues, que cambiaban cualquier tipo de moneda venida de cualquier lugar del mundo y de cualquier época, lo cambiaban por las monedas oficiales, por los didracmas de Tiro. Y aquí es donde se produce, cuando llega Jesucristo y al templo, en su entrada triunfante de Jerusalén, y se encuentra, pues, que han convertido esa explanada del templo en una cueva de bandidos, ¿no? Como dice la cita evangélica, ¿no? Los desaloja a todos de manera violenta. Allí se encontraban los mercaderes, pues, con mesas, con diferentes balanzas para pesar y cambiar las monedas. También allí se compraban las ofrendas, las palomas y los cabritos, que posteriormente se tenían que ofertar en el tabernáculo, ¿no? Entonces, le parecía que la dimensión económica que se le estaba dando al tema iba más allá de lo que podía tolerar un creyente, y desalojó violentamente a todos los mercaderes del templo, que precisamente lo que estaban haciendo era cambiar fundamentalmente todas las monedas venidas de todas las zonas del imperio, pues por medio shekels de Tiro. Es curioso que este pago a la didracma, pues también se hacía con una comisión. Se establecía como comisión 2 monedas, 2 piezas de calbón, el llamado calbonot. Esta moneda no se conoce exactamente cuál era. Parece ser que equivalía a una 12ª parte, a una 12ª parte del denario, y que era de plata. Con este numeral no se ha encontrado. Entonces, aquí vemos que para convertir una moneda, y cuando digo moneda me refiero no solamente a monedas como la que entendemos, sino también el pago en especies. Habría muchas personas que no podían pagar porque no manejaban habitualmente monedas, pues había que canjearlo, pues pagando la consiguiente comisión del calbonot, 2 monedas de calbón a cambio
de la didracma. Aquí vemos la primera, que sería una tetradracma cartaginesa, que probablemente no tenía la misma pureza que el didracma de Tiro, con lo cual pues habría que dar una compensación hasta llegar a esa medida equivalente, y esta tetradracma junto con el asarión pues probablemente completaba la pureza del 95% de la didracma, y era por lo que se le daba. El calbonot era siempre un tributo fijo, siempre se daba fijo solamente por el mero hecho de haber requerido los servicios de un cambista. Esto es una prueba también concluyente para demostrar que lo que sacó Pedro de la boca del pez no era un tetradracma cualquiera, porque si hubiera sacado un tetradracma, como digo, cartaginés, un tetradracma de Lidia, del Imperio Seleucida, de Egipto, que circulaban con perfecta normalidad dentro del territorio de Israel, habría tenido que pagar también el calbonot. Al no constar que se pagara esa tasa, pues sabemos que sacó una moneda que era pura de plata, precisamente el shekel de Tiro, para pagar a las dos personas. Vemos que aquí que hay 2 dracmas partos, que también se compensaría con la pequeña moneda, más el calbonot, y llegar. Y una cabra, que probablemente tendrían que canjear con un tetradracma, en este caso de Alejandría, con la efigie de Nerón, y tendría que compensarlo junto con un denario para alcanzar el equivalente a la didracma acuñada en Tiro. Bien, y pasamos a otra de las monedas, probablemente la más importante y la más conocida de todas, que son las famosas monedas de la traición de Judas. Mateo lo cita en su capítulo 26 de la siguiente manera. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Este pasaje es el más conocido, uno de los más conocidos de los evangelios, y recibe, como vemos aquí, 30 monedas de plata. No se precisa qué tipo de moneda era. Aquí se ve la escena en la que está recibiendo precisamente esa bolsa con las monedas, ¿no? Aquí vemos la escena del famoso beso de Judas, con el que identificó a Jesús dentro de Getsemaní, del huerto de los olivos, y allí los servidores del templo lo hicieron prisionero. Y vemos esta última imagen en la que arrepentido, pues devuelve o arroja esas 30 monedas a las caras de los sacerdotes, quienes le miran con cara de póker diciendo: bueno, a nosotros qué nos cuentan, eso ya no es nuestro problema, ¿no? Bien, ¿y con qué moneda? Si la Biblia no identifica claramente con qué se pagó, pues ¿cómo podemos saber que se pagó precisamente con esta moneda, con el shekel de Tiro? Pues evidentemente, si las monedas procedían del tesoro del templo, y en el tesoro del templo solo se admitía a través de los donativos los pagos con la plata pura de Tiro, pues evidentemente solo podían permitir aceptar didracmas y shekels o tetradracmas. Es decir, en el caso de Pedro, que vimos antes, que pagó y sacó de la boca del pez un shekel, sirvió para pagar el tributo suyo y de su maestro, con lo cual aceptaban esta moneda de pago doble a cambio de 2 tributos, ¿no? Con lo cual estaba lleno las arcas del templo de este tipo de moneda de plata pura. Es exactamente igual que el anterior, el módulo es muchísimo mayor, 29 milímetros, y pesa por supuesto el doble, para que veamos la pureza, 14 gramos contra los 7 que pesaba el didracma, y se sabe que era una moneda sacada del tesoro del templo, pero ¿por qué tendría que ser un shekel? No podrían pagarle con medio shekel. Bueno, pues aquí hay que recurrir al Antiguo Testamento, donde se hacen pues diferentes semejanzas de esta moneda, en la que se basa probablemente el evangelista a la hora de establecer esas 30 monedas con ese contenido simbólico, ¿no? Dice el Éxodo en el capítulo 21: y si el buey embiste a un esclavo o a una esclava, el dueño del animal pagará 30 siclos de plata al dueño del esclavo, y el buey será muerto a pedradas. Claro, Judas consideraba a Jesucristo
como el esclavo de Dios, no como el hijo de Dios, con lo cual él pagó como un sirviente de Dios, no le consideraba el verdadero hijo, no le consideraba el verdadero Mesías. Por lo tanto, es el pago que se hacía en el momento en el que se mata a un esclavo, en el que se entrega a un esclavo, ¿no? Existe también otra semejanza con los 30 siclos de plata establecidos por el profeta Zacarías, en lo que significaría el pago de un salario que después dicen que se deposite en las arcas del templo. Estas son las verdaderas razones por las que probablemente, a pesar de que en la Edad Media sí se atribuía que podrían ser 30 denarios, a que serían el pago con 30 shekels. Hay que decir también, como curiosidad, que a finales del siglo I, antes de nuestra era, pues parece ser que el shekel de Tiro empezó también a corromperse con material innoble, sobre todo después de la conquista romana, empezó a perder esa pureza de plata y entonces los sacerdotes pidieron permiso a la autoridad romana, puesto que solo le permitían a los romanos acuñar en plata, le pidió permiso para acuñar un shekel imitativo de ese shekel acuñado en Tiro, pero en la ceca de Jerusalén. Parece ser que ese shekel se identifica pues, por la marca del ensayador que tiene en la espalda del águila, que aparece una K y una P, que podría ser en griego o bien el poder de Roma o bien la abreviatura de César, Caica, ¿no? Como vemos aquí. Entonces estos shekels de Tiro, sobre todo al finales del siglo I, aunque también se seguían utilizando los shekels antiguos anteriores, pues servirían para pagar ese tributo del templo y también el que se le sirvió el pago que recibió Judas por perpetrar su traición. ¿Y cuánto era un shekel? Pues bueno, aquí vemos algunas comparativas. Si hemos dicho que un shekel son 120 denarios romanos y un legionario cobraba 18 denarios al mes, pues podemos ver que con un shekel pues prácticamente pues era el pago de 2 meses. O en el caso de 30 shekel pues llegaría pues donde podemos imaginar, simplemente hay que multiplicar la cantidad por 30, ¿no? O el jornal de un obrero que ascendía a un denario al día, ¿no? Hay que recordar que con este dinero, una vez que fue desechado por Judas, los sacerdotes decidieron darle un uso, no podían retornar ese dinero al tesoro del templo, con lo cual vuelve a confirmarse que era un shekel, ya que había salido del tesoro y no podía retornar a él, puesto que estaba manchado de sangre, y dieron órdenes de que con este dinero, con estas 30 monedas de plata, se comprase una parcela, un campo que se destinó a un cementerio para los extranjeros, la gente que venía de fuera de Jerusalén a visitar la ciudad. Y por esta razón se le llamó el Campo de Sangre, antes llamado también Campo del Alfarero. Este lugar se puede seguir visitando en Jerusalén, lo custodia la comunidad armenia no unitaria, y ahí se ve en la actualidad lo que es el llamado Campo de Sangre, que es el pequeño terreno que compraron los sacerdotes pues, para enterrar a los extranjeros, ¿no? Y bueno, es obligada la mención a el guiño que se le hace a esta moneda dentro de la serie. Bueno, más que guiño, ostenta el papel protagonista dentro de la serie 30 monedas que han sacado hace poco en HBO, dirigida por Alex de la Iglesia. Y bueno, hay que decir que en este caso pues está muy bien documentada desde el punto de vista numismático. Aquí vemos en una de las escenas, creo que es en la cabecera, en los títulos de crédito, cuando las monedas salen despedidas por los cielos, aquí se puede ver tanto el anverso como el reverso de la moneda y efectivamente coincide con el shekel de Tiro que vemos aquí aislado, de manera aislada, ¿no? Hay que decir que, según tengo entendido, la moneda que aparece en la serie es una moneda original. Fue cedida por una conocida casa numismática a los realizadores de la película y que no utilizaron, o por lo menos en gran parte de las escenas, no utilizaron ninguna imitación, ninguna réplica, sino que utilizaron el shekel original. Con lo cual hay que agradecer ese guiño y ese gesto que han tenido con los numismáticos, ¿no? Bueno, seguimos bajando de categoría y ahora vamos a tratar de discernir cuál es la dracma perdida. La famosa parábola de la dracma perdida
de esa mujer que de las 10 dracmas pierde una, ¿no? Y que nos cuenta Lucas en su capítulo 15, versículos 8 y 9. Dice así: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y dice: alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo, os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Bien, parece que esta historia, esta parábola, mal interpretada, puede inducir a cierta codicia por parte de la mujer que busca sin descanso esta dracma perdida por esa habitación de esa casa que tendrá, que probablemente es un suelo de tierra batida o empedrado. La moneda probablemente no tintineó cuando cayó. Una habitación mal ventilada, mal iluminada, que tendría que buscar en penumbra, ayudada por algún tipo de candil, de lucerna, hasta que por fin la encontró. No parece que se trate de un gesto egoísta, no parece que esté buscando con codicia esa moneda, sino que para ella tendría un valor sentimental. ¿Y por qué tendría un valor sentimental? Pues que probablemente esa dracma formaba parte del conjunto de 10 que nos narra el pasaje evangélico, que se prendían de las diademas y de los collares que quedaban prendidas del velo nupcial en el momento en el que una mujer judía se casaba. Entonces, todas estas monedas, aquí podemos ver pues, una recreación de lo que podría ser esa diadema con diferentes monedas de plata colgando, pues aquí también encontramos una moneda, en este caso es una dracma, también tartésica, precisamente con el agujero, que muchas se encuentran de esta forma, precisamente porque habían sido prendidas como colgantes, o como digo, de estas diademas y collares, y probablemente tenía un valor sentimental para ella, ¿no? Estas diademas pues declaraban el estatus como mujer casada y dejaban entrever a los hombres que no estaban disponibles, es decir, que no se atrevieran a ligar con ellas porque eran mujeres comprometidas. También, si faltaba una de estas monedas del cintillo de la diadema, podía interpretarse que era infiel, ya que el marido deshonrado podía arrancar una de estas monedas como símbolo de traición por parte de su esposa. Con lo cual, el hecho de lucir esa diadema solo con 9 monedas para ella podía ser un deshonor y podrían considerarla como mujer adúltera, ¿no? Y estas son las diferentes candidatas a esa dracma. Aquí no podemos concluir que fuera una moneda determinada, puesto que eran muchísimas las dracmas que aparecían y no se hace ninguna alusión precisa al tipo de moneda que era. Podemos deducir que podría ser una dracma de Antíoco VII, precisamente en la zona de Tiro, con lo cual era de gran pureza, y que por cercanía podría ser ella. Sin embargo, en los hallazgos arqueológicos no se han encontrado muchos de estos ejemplares, con lo cual no parece que fuera una moneda muy difundida en la Judea del siglo I. Más difundida fue el dracma de Arados, que también es una ciudad-estado que se encontraba en la zona, en el territorio de Fenicia, pero sí que es verdad que aunque tuvo muchísima extensión a lo largo de expansión por todo el territorio, sí que es verdad que es muy antigua en el tiempo y no sabemos si 160 años antes esas monedas seguirían circulando con normalidad dentro de Palestina. Perfectamente podría perfectamente circular, ¿no? Pero cuando estamos tratando de determinar estas monedas, es como si ahora mismo quisiéramos saber si la moneda que llevaba tal persona en el bolsillo en la época actual era un euro con la efigie del rey Juan Carlos o de Felipe VI. Pues no hay manera de poder saberlo. Podemos saber que a lo mejor las de Felipe VI estaban más extendidas en aquella época, puesto que las de Juan Carlos I se estaban retirando, ¿no? Pero, evidentemente, perfectamente podrían ser tanto un dracma de Antíoco VII, como un dracma de Arados, como un dracma de Antíoco X o de Arquelao, que eran las monedas, esta última de la zona de Capadocia, bastante más alejada. Estas 4 dracmas podrían ser perfectamente las candidatas a la moneda que perdió la mujer. O, ¿por qué no?, las 4 monedas. Esa diadema podía ir ornamentada con diferentes dracmas de diferentes épocas, de diferente valor, con lo cual le daría un colorido muchísimo más, no sé, interesante a ese elemento ornamental que llevaba la mujer encima, ¿no? Podrían llevar perfectamente un abanico de dracmas diferentes, del cual perdió una.
En todo caso, hablamos de una parábola, con lo cual no sucedió. Probablemente ni siquiera Jesús tenía en la cabeza la dracma que se perdió en este caso, ¿no? Bien, y pasamos a otra de las monedas más conocidas de los evangelios, el tributo al César. Antes hemos visto cuál era el tributo al templo. Era un impuesto con carácter sagrado. Estamos hablando ahora de los famosos impuestos, los impuestos que había que pagar a la autoridad civil. Y claro, tenían que pagarlo a la autoridad civil porque se encontraban en el área de Judea. Y Judea, en el momento en el que se inicia la vida pública de Jesús, era una provincia romana regida por los procuradores romanos. Con lo cual, en el momento en el que los fariseos se acercan a Jesús, que como sabemos, pues presentaba un programa revolucionario, que se le consideraba el Mesías, es decir, el libertador del pueblo, probablemente candidato o aspirante a rey de los judíos, pues evidentemente les estaban buscando, les estaban tratando de pillar en un renuncio para que se atreviera a declarar sus intenciones y poder prenderle como traidor que era a la autoridad romana, ¿no? Entonces, de esta manera se acercan a Jesús, los fariseos, y le preguntan: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron: del César. Él les dijo: pues bien, lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. No pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo, y maravillados por su respuesta, se callaron. Vemos que aquí alude directamente a la moneda, habla de denario, y además habla de un denario muy concreto, y es en el que aparece una efigie del César. Y claro, los candidatos están muy reducidos, ¿no? Aquí vemos dos escenas, también es una escena muy reproducida pictóricamente a lo largo de los siglos, y vemos pues cómo está dándole esa lección a los fariseos cuando trataban de pillarle en ese renuncio, ¿no? Y aquí vemos la moneda más probable que es con la que se pagó el tributo al César, y es el denario de Tiberio, acuñado en la ceca de Lugdunum, actual Lyon, en la Galia nada menos, entre el 16 y el 37 después de Cristo. En la efigie aparece evidentemente la cabeza del César del momento, que era el emperador Tiberio. Aquí le vemos en una imagen, y en el dorso aparece también la figura sedente de su madre, que sería la emperatriz Livia, la esposa de Augusto. Sabemos que Tiberio fue adoptado por Augusto y lo convirtió en su sucesor. Bien, ¿por qué decimos que es esta moneda? Pues por dos razones fundamentales. Primero, porque cuando tú preguntas a quién tienes que pagar los impuestos y le quieres dar una respuesta de esas características hoy en día, enseñas una moneda de Felipe VI, no enseñas una moneda de Franco. No dirías, ¿de quién es esta moneda? Del emperador Augusto. No, hombre, se refiere al emperador que regía los designios del imperio en aquel momento, con lo cual solo puede ser el emperador Tiberio. Y da la casualidad de que Tiberio emitió muy pocos tipos diferentes de denario. Generalmente, cualquier emperador emitió varias decenas, por no decir incluso centenares, de denarios distintos, con diferentes reversos. Sin embargo, Tiberio, el 95% de las monedas de denario que emitió lo hizo con este reverso, con el de su madre Livia, con el de la leyenda Pontifex Maximus y sus títulos: Tiberio, César Augusto, hijo del divino Augusto, Pontífice Máximo, o sumo pontífice, ¿no? Entonces, lógicamente, pues la moneda a la que nos estamos refiriendo solo puede ser esta. De hecho, es la moneda que así viene siendo considerada por la tradición, ya que a esta moneda de Tiberio, que es una moneda bastante corriente, vemos que se acuñó durante cerca de 20 años, o sea, se acuñó durante un periodo de tiempo larguísimo, y que los denarios imperaban dentro de lo que era Palestina, con lo cual
pues probablemente la mayoría de las monedas en aquella época representaban la efigie de Tiberio con este reverso, con lo cual no nos resulta difícil pensar que era esta la moneda con la que se pagó el tributo al César. Digamos en un porcentaje muy alto, en torno al 95%, ¿de acuerdo? Estos impuestos eran cobrados por los publicanos, que también son mencionados muchas veces en la Biblia, y que uno de los evangelistas, Mateo, parece ser que era publicano. Eran recaudadores de impuestos que aspiraban a este puesto ganándolos en legítima subasta, por decirlo de alguna manera, ganaban el contrato para poder cobrar los impuestos del imperio y, bueno, ellos pagaban su parte al imperio y a cada contribuyente le grababan lo que les daba la gana, con lo cual el ser publicano era de las profesiones más lucrativas que existían en la época en toda el área imperial romana, con lo cual se podía inferir que una persona que ejercía el trabajo de publicano era una persona que probablemente se condenaría en el infierno. Por eso Jesús se acercaba fundamentalmente a ellos como queriendo decir que tenían posibilidad de redención, así como las prostitutas, que también por un oficio vinculado fundamentalmente a un acto pecaminoso, pues también parecía que no tenían redención posible. Por eso los enemigos de Jesús decían que estaba siempre rodeado de publicanos y de prostitutas. El denario no solamente se cita en ese pasaje del tributo al César, en otros muchos, por lo menos en 6 más. En la parábola del siervo sin entrañas dice: al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. O también en la parábola de los obreros de la viña. Habiéndose ajustado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Aquí podemos saber lo que cobraba un jornalero, 1 denario al día. En la famosa multiplicación de los panes y de los peces, él les contestó: dadle vosotros de comer. Ellos le dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Así lo cita Marcos. O la unción en Betania. Se podía haber vendido ese perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres, y refunfuñaban contra ella. La pecadora perdonada. Un acreedor tenía 2 deudores, a uno debía 500 denarios y al otro 50. Como no tenía para pagarle, perdonó a los 2. O la parábola del buen samaritano, al final del todo, ¿no? Cuando lo lleva a una posada y allí le dice: al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. En estos casos siempre se alude al denario. Claro, aquí no nos dice que lleve la efigie del César reinante en el momento, con lo cual, aparte de los denarios de Tiberio, ampliamos más el abanico de posibilidades. Y claro, aquí, teniendo en cuenta que en muchos casos es una parábola, pues bueno, podrían ser referidos a cualquiera de ellos. Teniendo en cuenta que los que más circulaban, incluso más que el de Tiberio, en aquella época, eran los denarios de Augusto, que también, en este caso, acuñado también en Lugdunum, y que representa a los nietos del primer emperador, Cayo y Lucio, pues rigió durante casi 30 años. La acuñación de esta moneda, no la vigencia de la moneda, estuvo acuñándose de manera ininterrumpida durante 30 años, todos los años, en la ceca de Lugdunum. Desde allí eran distribuidas por todo el imperio, puesto que también a la hora de cobrar los impuestos buscaban una homogeneización, una uniformidad en el pago. Por lo tanto, los pagos imperiales se hacían en la moneda del imperio, en el denario. También estuvo muy difundido, este denario, que evidentemente nunca podría ser el del tributo porque no tiene ninguna imagen del César, y que fue acuñado por Marco Antonio en el contexto de las guerras civiles. Este fue muy difundido en la zona de Oriente Medio. Probablemente este era el denario más popular en la zona de Palestina. El denario de Marco Antonio, que representa una galera pretoriana en su anverso y unas águilas legionarias con 2 estandartes y el nombre de la legión concreta que lo acuñaba, ya que esto no se acuñó en una ceca de una ciudad concreta, sino que eran cecas ambulantes que iban caminando con las legiones. ¿Y por qué? Pues porque había que pagar a los legionarios. De hecho, si se cometía la imprudencia de no pagar a un legionario, se corría el riesgo de que estos se amotinaran. Con lo cual, la soldada, el sueldo mensual de 18 denarios a los legionarios había que cumplir religiosamente, y nunca mejor dicho, con ellos.
También vemos un denario de Julio César, también acuñado por una ceca volante que le acompañaba durante sus campañas también en el norte de África en el periodo de guerras civiles. Representa un elefante pisoteando a una serpiente y en el reverso una serie de símbolos religiosos de la religión oficial romana, un símpulo, un aspersorio, el hacha, el bonete. Y que es una teoría también muy interesante y podrían ser también referirse a denarios o monedas asimiladas por el reino nabateo, el reino de Petra, acuñado por los reyes nabateos y que tenía el mismo valor, puesto que tenía la misma composición en plata y tamaño que los denarios romanos. En este caso, un denario nabateo de Aretas IV, que era el contemporáneo y que se acuñó durante casi 50 años, en la época en la que vivió Jesús. Con lo cual, probablemente los bolsillos de los palestinos debían estar repletos de este tipo de monedas mezcladas junto con las romanas. Estos son los 4 candidatos a el resto de denarios que aparecen en las citas bíblicas. Y bueno, hay que hacer mención a lo que no es una moneda propiamente dicho, sino una medida. No voy a leer el pasaje evangélico, se resume fundamentalmente a que un señor, antes de emprender un gran viaje, pues le da a 3 siervos, les da una cantidad variable de talentos, a uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, para ver qué hacen con ellos durante su ausencia. El primero de ellos lo invierte, multiplica por 2 el beneficio, el segundo hace lo propio y el tercero, ante el temor de su señor que pudiera tener si la operación salía mal, si arriesgaba y perdía, pues deciden esconderlo para dárselo intacto. Cuando regresa su señor, felicita y alaba a los 2 primeros y, sin embargo, pues reprende severamente al tercero, le expulsa y, como bien dice la cita al final, echadle a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. A esto se refiere el Evangelio, a que hay que arriesgar, a que hay que preocuparse por engrandecer los dones y las cualidades que se nos han dado. Por esta razón, precisamente por este pasaje evangélico, el término talento tendrá que ver también con unas capacidades muy altas, igual que el talento servía para designar una masa monetaria muy grande. No se refiere a una moneda en concreto. Aquí vemos en esta imagen, en este cuadro, uno de los sirvientes con 2 monedas. Evidentemente esto no era un talento. Ahora podremos ver que existe una variante, ahora explicaremos, existe una variante en el Evangelio de Lucas, donde en lugar de talentos, básicamente es muy parecida, en vez de un señor es un rey, y bueno, básicamente es la misma, pero en vez de talentos utilizan la mina. La mina era una parte fraccionaria de ese talento, pero como digo, era una unidad de cuenta, una unidad de peso, no una unidad monetaria. Y aquí nos lo encontramos. Un talento eran 21 kilos de plata en aquella época. A ver, es muy variable, puede que en unas fuentes encontremos menos y encontremos más. Por lo que he podido documentarme, en la Palestina del siglo I, el talento equivalía aproximadamente a 21 kilos y medio de plata. Y un talento suponía 60 minas, que eran 1.500 shekels, que eran 6.000 dracmas, que se asemejaban en paridad a 6.000 denarios. Con lo cual, podemos ver la cantidad enorme que le dieron. Si le dieron 10 talentos, estamos hablando de que le dieron 60.000 denarios para invertir. Estamos hablando de que esos 21 kilos y medio habría de multiplicarlos por 5 o por 10 cuando estuvo el beneficio, ¿no? Y para que nos hagamos una idea visual de lo que le dio al sirviente que menos recibió de su señor, un talento equivalía a 16 años de trabajo de un jornalero. Y para que nos hagamos también una idea de lo que suponía un talento, pues vemos también citas del historiador judío Flavio Josefo, que precisamente en el siglo I, y cuando se refiere a los etnarcas, es decir, a los hijos de Herodes el Grande, y la capacidad recaudatoria que tenían en cada uno de sus territorios, a Herodes Antipas dice que recaudaba en su territorio unos 200 talentos al año. Filipo II, 200 talentos. Herodes Arquelao, entre 400 y 600 talentos en la zona de Judea. Y a Salomé, en las regiones que gobernaba en Azotus y en Fasaelis, 60 talentos al año. Con lo cual, en impuestos se recaudaban en todo el área de Palestina entre 760 y 960 talentos, que, como digo, no era una moneda.
No existía una moneda física que identificara, sino un porcentaje. Precisamente equivalía en peso y volumen a lo que cabía de agua en una ánfora griega como la que vemos en esta imagen. Con lo cual, la escena del señor dándole dinero a sus sirvientes no sería dándole una moneda o 5 monedas, sino 5 bolsas de moneda, 3 bolsas de moneda o una bolsa de moneda, como vemos en esta ilustración pues más moderna. Y pasamos a las acuñaciones en bronce y empezamos la recta final de esta conferencia. Bien, son mucho más confusas las monedas de bronce que las monedas de plata. Son más complicadas de identificar por varios motivos, y es que las monedas de plata generalmente las acuñaban las autoridades civiles por encima de los gobiernos locales, en este caso Roma, o por influencia o por antigüedad de otros estados que imperaban sobre el territorio de Palestina. Sin embargo, las monedas de bronce, de cobre, son monedas pequeñitas, monedas de pequeño tamaño, algunas de ellas, y que, bueno, solían llevarse pues para las transacciones más cotidianas, para las compras en los mercados, para cualquier producto de primera necesidad. Era lo que usaba la gente común generalmente, ¿no? Entonces, la primera que se alude son los ases, la moneda as, que es una moneda de influencia romana, pero que también tuvo su adaptación en Palestina. Aunque era una moneda, como digo, que entraba dentro de la métrica monetal imperial, más antigua, era republicana, es la moneda más antigua, pues fue asumida y fue acuñada en los territorios del imperio. De hecho, como he dicho al principio, el imperio no permitía acuñar a las provincias en plata, solo permitía acuñar en bronce. Con lo cual, en bronce acuñaban pues, en honor del emperador o de sus jefes locales, en el caso de que fueran estados vasallos de Roma, como es el caso de las etnarquías en el territorio de Palestina del siglo I. El pasaje al que se alude es contado por Mateos en el capítulo 10, versículo 29, y también de manera paralela por Lucas, aunque con alguna variante, ¿no? Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un as? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. La variante de Lucas, en vez de un pajarillo por un as, habla de 5 pajarillos por 2 ases. Perfectamente compatible. Es decir, cuando queremos comprar en los mercadillos, te dicen, te doy 2 por 5, pero si me compras 5 te doy 10. Es decir, estaban hablando de una rebaja por comprar más de lo que necesitaban y con esto, pues, ofrecer un descuento en el precio, ¿no? 2 pajarillos por un as, 5 pajarillos por 2 ases. Nos da igual. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues según la edición de la Biblia, en algunos se dice as, luego hablaremos de las pequeñas matizaciones monetarias de esas diferentes ediciones que se hacen de los evangelios, nos encontramos a los asariones, nos encontramos los ases, como ya hemos dicho, nos encontramos también que aparece a veces dupondio, aparece la palabra cuartos y también en algunas ediciones se las transcribe como monedas de cobre. En el caso de que fueran ases provinciales romanos, serían los acuñados fundamentalmente en las cecas de la provincia romana de Siria, que como hemos dicho era administrada directamente por los gobernadores romanos, muy cerca de Palestina, con lo cual era perfectamente factible que estos ases pudieran ser plenamente romanos, aunque de naturaleza provincial, y por lo tanto pues con algunas leyendas locales, ¿no? Aquí vemos un as de Augusto, acuñado en Seleuquis y Pieria, en la provincia de Siria. Aquí vemos otro de Tiberio, acuñado en la ceca de Antioquía, también en Siria. Aquí vemos otro as de Tiberio, también en Siria, y uno que tendría también del gobierno semiautónomo de Antioquía, antes de pasar absolutamente a la dependencia romana. Vemos que no aparece la efigie del emperador, este es anterior en el tiempo, del 47-46 a.C., y aparece la efigie del dios Zeus. Esto se ha hecho pues para demostrar que las monedas que llevaban los palestinos eran muy variadas.
de diferentes tipos. Esto sería en el caso de que nos decantásemos por la moneda del as. Sin embargo, la mayoría de los autores se decantan con que más que un as, que no dejaba de ser una moneda de cierto valor, aunque un as eran 16, un denario eran 16 ases, probablemente se trataban de asariones. Asariones del siglo I, en el que la equivalencia era menor. Un denario equivalía a 24 asariones, con lo cual es posible que se trataran más bien de este tipo de monedas, de un módulo un poquito menor, de un peso también un poco menor, y que fueron acuñadas, esto sí, por los líderes religiosos y civiles de la Palestina de la época. En este caso tenemos una moneda de asarión emitida por Matatías Antígono, que fue el último de los monarcas macabeos y que todavía seguía rigiendo 50 o casi 100 años después. Esa moneda seguía todavía circulando en la Palestina del siglo I, ¿no? Una un poquito más reciente, acuñada por Herodes el Grande, entre el 37 y el 3 a.C. Vemos que las monedas judías rara vez representan figuras humanas y ni siquiera seres vivos, para seguir los dictámenes de la ley mosaica, en la que no permitían pues la reproducción de ningún dios, de ningún ídolo, de ningún ser vivo, con lo cual siempre aparecerán pues objetivos, motivos de carácter religioso o simbólicos. Aquí vemos un trípode, aquí vimos en este caso un altar, en este caso vemos un casco, aquí vemos dos cornucopias, una corona de hiedra, aquí nos encontramos una palma de palmera, aquí nos encontramos el nombre de Tiberias, que era la ciudad donde se había emitido esta moneda, emitida fundamentalmente por el etnarca en honor de Tiberio, fundamentalmente para hacerle, como podríamos decir, la pelota, para darle coba al emperador romano. Esta fue emitida por Herodes Antipas, y en esta, pues por su hermano Herodes Filipo, en Cesarea de Filipo, emitió cosa extraña con la efigie, eso sí, del emperador de Tiberio, otro asarión como moneda local con la que se pudieron pagar estos pajarillos. Estas últimas monedas tienen un carácter evidentemente político, de demostrar su fidelidad absoluta al emperador, a quien le debían sus tronos los etnarcas de la zona de Palestina, después de lo que habían visto que había ocurrido en el 6 después de Cristo a su hermano Herodes Arquelao, cuando fue sustituido y convertido en provincia romana. Y nos encontramos ya las monedas más ínfimas, de menor valor. Y aquí se hace alusión al cuadrante, precisamente en un pasaje del Sermón de la Montaña. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guarda y te metan en la cárcel. En verdad te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuadrante. Esta expresión nos resulta muy familiar. Hasta el último céntimo, hasta el último duro, hasta el último real. Es decir, hasta que no hayas pagado la última moneda ínfima que te quede para pagar tu deuda o la multa a la que tengas que hacer frente. Pues efectivamente utilizan la palabra cuadrante. Sin embargo, entendemos que este pasaje había sido escrito, dirigido a una comunidad de gentiles, probablemente bastante familiarizada con el ámbito cultural romano, con lo cual, para que los evangelios pudieran difundirse mejor, tenías que hacer una especie de asimilación cultural y monetaria de la moneda. Si tú aquí decías la moneda con la que probablemente se pagó, que fue un prutá, pues la gente no lo entendiera. Sin embargo, si dices cuadrante, creo que todo el mundo lo entendería. Por eso, en la época del euro, que llevamos ya más de 20 años en la época del euro, todavía seguimos diciendo no tengo ni un duro. ¿Por qué no se pudo pagar con cuadrantes romanos? Pues porque no se difundieron en Palestina. En Palestina, generalmente, estos cuadrantes tuvieron su equivalente local en las monedas que veremos ahora, que son los prutá. Los prutá equivalían al cuadrante romano y equivalían a una moneda incluso más pequeña, que eran los lepta. Lo que pasa es que los leptones, lepta sería el plural, los leptones no se acuñaron de una forma tan continua, fueron más
irregulares. Son como las monedas de un céntimo de euro que en algunos países ya las están retirando porque cuesta más fabricarlas que el propio valor intrínseco de la moneda, ¿no? Entonces los prutá que se acuñaron en la Palestina de la época fundamentalmente son en nombre de los reyes, de los etnarcas, de los reyes anteriores a estos etnarcados, concretamente Herodes el Grande y los últimos macabeos, y aquí tenemos algunos de los que perfectamente podrían ser. Hay que tener en cuenta un factor muy importante que no he comentado, y es que el Sermón de la Montaña, al que me he referido antes, tuvo lugar fundamentalmente en el territorio de Galilea, con lo cual, al ser emitido por las autoridades locales, no eran los mismos los prutá emitidos en Galilea que los emitidos en Judea. Al sucederse este pasaje dentro del territorio, de los límites del territorio del etnarcado de Galilea y de Perea, pues serían emitidos pues por los reyes que mayor influencia tuvieran en este territorio. Herodes el Grande, aunque su mandato lo ejerció en todo el territorio de Palestina, igual que su antecesor Alejandro Janeo, bastantes décadas antes, uno de los últimos reyes macabeos, pero probablemente el prutá más extendido en la época, en la zona de Galilea, probablemente sería este, de Herodes Antipas, que era el etnarca en aquella época. Además, este prutá concreto fue acuñado en el año 30-31, es decir, muy cerquita del inicio de la vida pública de Jesús y de su ejecución, de cuando empezó su prédica. Por lo tanto, el prutá que sí que podía tener en mente en el momento en que hizo ese sermón de la montaña, pues podría ser perfectamente este, que tiene una hoja de palma con una inscripción en griego de Herodes el tetrarca y la palabra Tiberias, que es la ceca donde fue acuñado. Y pasamos a la última cita evangélica, que ya no tiene una mención, sino dos a las monedas. Una de ellas hace alusión al cuadrante, sobre el que ya hemos explicado. Lo que pasa es que aquí existe una diferencia, y es que esta escena se produce a la entrada del templo, con lo cual estamos en la ciudad de Jerusalén, con lo cual estamos en el territorio de Judea, con lo cual ya no es Galilea. Las monedas que circulaban de bronce y de cobre en ese territorio eran diferentes, eran acuñadas a nombre de otros gobernantes, ¿no? La cita dice así: estando Jesús sentado enfrente de las arcas para las ofrendas, observaba a la gente que iba echando monedas. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 lepta, que hacen un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Vemos que aquí se hace una alusión directa al carácter ínfimo que tenían estas monedas, el valor monetal irrisorio que tenían estas monedas que se echaban precisamente en el cepillo a la entrada del templo. Aquí vemos a un personaje, probablemente un fariseo, echando una moneda en esta especie de hucha que está detrás de la mujer, y aquí pues a la viuda pobre alejándose de esa hucha después de haber echado de lo poco que tenía, pues una cantidad que para ella probablemente era muy importante, ¿no? Como hemos dicho, aquí hace alusiones a los cuadrantes, asemejados con los prutá, en este caso del etnarcado de Judea, y a los lepta, que el singular sería leptón. El óbolo de la viuda, pues aquí tenemos varios ejemplares. Tenemos de Marco Ambíbulo, que es un gobernador, un pretor romano anterior a Poncio Pilato, concretamente en el 11 después de Cristo. Valerio Grato, que fue el antecesor de Poncio Pilato, también emitió sus prutá. Fueron emitidas por la autoridad romana, pero fijémonos que no aparece ni la efigie del emperador, ni ningún tipo de símbolo religioso romano, pagano. ¿Por qué? Para no soliviantar a la comunidad judía, que bastantes violentos y bastante conflictivos eran ellos ya, como para encima por unas monedas ponerles de mal humor. Con lo cual son prutás muy asemejados a los emitidos por las autoridades religiosas de la zona de Judea, y en este caso pues vemos, teniendo en cuenta que Herodes Arquelao
había sido depuesto en el año 6 después de Cristo, pues vemos aquí algunos prutás que rigieron en su área de influencia durante su mandato. Son monedas muy pequeñitas, de unos 16, 15 milímetros, pesan también unos escasos gramos, 1,8 gramos, 2 gramos, alguno un poquito más grande, 2,34. La verdad es que los prutás son un poco complicados, porque realmente a veces te los encuentras con un módulo mayor, otras veces menor, probablemente dependía de la inflación que hubiera en aquel momento, y bueno, da igual, como se pagaba por el peso, si tú tenías un prutá que pesaba un poquito más que el resto, pues lo que te daban por un prutá ligero, te daban el doble por un prutá, llamémosla doble o enriquecido, es decir, que tuviera el doble de valor. Entonces, estas probablemente serían las monedas en las que pagó el óbolo, la viuda. Bueno, en realidad no, porque dice que pagó con 2 leptones, con 2 leptas, con lo cual, que equivalían a un prutá, con lo cual esta moneda sería a la que equivalía el donativo de la viuda, pero en realidad pagó con unas monedas de ínfimo tamaño, muchísimo más pequeño. Que aquí tenemos los ejemplos. De hecho, leptón viene del griego leptos, que significa pequeño. Y aquí vemos las monedas más ínfimas y de menor peso que podrían tener la amonedación en la Palestina del siglo I. Algunas hay que remontarse bastante antiguo. Tenemos del Cano I, uno de los reyes macabeos, de Alejandro Janeo, otro rey macabeo, y de Herodes el Grande. Con lo cual, las denominaciones son leptones, medio prutá, no se sabe muy bien cuánto podría ser. Para que nos hagamos una idea, el prutá medio podría equivaler un denario a 128 leptas o leptones de esta moneda ínfima judía de cobre con la que se pagaban los gastos más cotidianos. Y bueno, y pasamos a la última gran pregunta, que aunque no es una cita evangélica, no está recogido en los evangelios, sí que me parece muy curioso dejar constancia de ello, y es, ¿un prutá de Poncio Pilato en el sudario de Turín? Bien, todos hemos oído hablar de la sábana santa, todos hemos oído hablar de la controversia que aun incluso tiempo después de haber sido analizada con el carbono 14 y datarse su fecha en el siglo XIV aproximadamente, 15 de nuestra era, sigue generando controversia, ¿no? Son muchas las preguntas que hay. Uno de los argumentos a favor de la época del siglo I en la que se confeccionó este sudario que se conserva actualmente en la Catedral de Turín, es que se habían encontrado a finales de los años 70, bueno, hago un pequeño inciso, aunque creo que todo el mundo lo conoce, en la sábana santa, el santo sudario, parece ser, el lienzo de tela con el que se cubrió a Jesús después del descendimiento de la cruz, cuando fue pues enterrado. Aquí le vemos directamente donde, en esta especie de cueva, de sepulcro, donde quedó enterrado. Aquí vemos el sudario abandonado cuando resucitó. Aquí le vemos expuesto en la Catedral de Turín, tal y como está, y que, bueno, todos sabemos que es un símbolo, o por lo menos se ha tenido así a lo largo de los siglos, es un símbolo evidente de la resurrección, puesto que ha dejado una impronta de una figura, de una persona humana con características físicas muy parecidas a las que pudo tener un palestino del siglo I, y que, bueno, desde entonces viene venerándose en esta catedral y sacándose en contadas ocasiones, creo que solamente una vez al año, ¿no? Aquí vemos cómo en 1977, en un congreso que hubo sobre sindonología, pues se hizo un estudio en el que parece ser que a través de una información tridimensional proporcionada por la impronta de la faz de la persona que está impregnada en la sábana santa de Turín, pues encontraron una protuberancia circular, tendría unos 14 milímetros de diámetro. Y bueno, parece ser que estudios posteriores dijeron que podría equivaler nada menos que a un prutá o a un leptón de los acuñados por Poncio Pilato. De hecho, lo que se podía ver en esos 74 puntos de coincidencia, vemos que era precisamente esta especie de bastón que se llamaba litus, era una especie de bastón sacerdotal. Y vemos también una leyenda que diría Ucay,
que parece ser que podría corresponderse con esta moneda, evidentemente de manera incompleta, que sería un prutá acuñado por Pilato entre el 29 y el 32 después de Cristo, es decir, en una época muy cercana a la crucifixión de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, bueno, esto digamos que revolvió a la comunidad científica y bueno, el hecho de que existan 74 puntos de coincidencia, según nos hacían ver, existían un 6 seguido de 40 ceros de posibilidades de que se pudiera dar y que no fuera la moneda. Te lo presentaban así. Ignoro la cantidad que representa un 6 seguido de 40 ceros en cuanto a margen de posibilidad. Trillones de trillones, probablemente, ¿no? Sin embargo, propios expertos en sindonología, que además incluso son partidarios de la autenticidad de esa reliquia, pues descartaron esta posibilidad conforme una serie de dudas más allá, y el término más allá también estoy con el doble sentido de que sea una impronta venida del más allá, dudas más allá de lo razonable, ¿no? Primero, porque no estaba probado que los judíos colocaran sobre los párpados de los muertos, con carácter general, unas monedas. Entre otras cosas, porque esas monedas no iban a ser paganas, nada menos que con un litus, es decir, un símbolo religioso pagano sobre unos párpados de Jesús de Nazaret. Si eso le hicieron sus discípulos, desde luego las enseñanzas de Jesús no sirvieron para nada, porque si lo primero que hacen es ponerle 2 monedas paganas sobre los párpados, en fin, ¿qué vamos a pensar que caló en ellos el mensaje evangélico, ¿no? Después, ¿era necesario poner unas monedas para cerrarlos? Según el análisis forense que se hizo del hombre de la síndone, es que de tratarse de una imagen auténtica, en uno de los ojos tenía un hematoma tan fuerte que estaba ya cerrado de por sí. Y en el otro tenía una rigidez cadavérica que también le hacía tener cerrado ese párpado. No había una necesidad de cerrar los párpados con esta moneda. Otra pregunta de sentido común es ¿qué presión van a ejercer unas monedas de 14 milímetros y de 0,75 gramos sobre el párpado de un cadáver para mantenerlo abierto? La verdad es que muy poca presión podría ejercer esa moneda para mantenerlo cerrado, con lo cual no parece muy factible. Una moneda también tan liviana, tan ligera, era muy fácil que se cayera en el momento en el que se puso sobre ella la sábana santa, ¿no? Este lienzo que cubrió el cadáver, ¿no? Otra de las pruebas más importantes es la falta de coincidencias con las monedas. Son letras equivocadas, disposición de textos y objetos. Si volvemos a la diapositiva anterior, vemos que el litus no es exactamente igual. Vemos que la K aquí se transcribe como una C y la Y como una U. No se puede negar que pudiera haber monedas que por la deficiencia de acuñación, pues, y por la ignorancia probablemente de los acuñadores, de quienes hicieron los cuños, pues que hubiera errores de transcripción del griego porque no se manejaran en ese idioma. Pero ya estamos hablando de dos errores, estamos hablando de la separación entre la Y y la K, que entre la U y la C apenas existe, y el momento en el que hace la curva el litus, vemos que es a la altura entre la A y la I, cuando aquí vemos que podría ser más cercano a la K y la A. La coincidencia no es tanto, nos evoca esto, pero no es tanto, ¿no? También se dice que el tejido de la síndone es demasiado vasto como para reflejar una moneda, es decir, aunque hubiera sido cierto, realmente, ¿qué proyección podía tener en una sábana o en un lienzo tan vasto como era el lino para dejar esa impronta, ¿no? Y bueno, a lo que se ha llegado a la conclusión es que pueden ser imágenes formadas a partir de un proceso que suelen llamar de paraideología. Este término yo tampoco lo había oído nunca hasta preparar esta conferencia, pero que estoy seguro de que todos entendemos lo que es. Y es ver símbolos en sitios que nos resultan familiares, como por ejemplo cuando vemos diferentes formas de las nubes o cuando vemos baldosines o azulejos con estos estampados extraños, así como salpicados, de colores oscuros que nos parecen percibir formas, etc. Yo estuve viendo las caras de Belmez y
y en las personas que llevaban esta casa allí en Belmez, en Jaén, que lo seguían regentando, ya había muerto la señora que había tenido las visiones y que se aparecían y tal, decían que seguían apareciendo, ¿no? Y nos enseñaban el suelo de terrazo que tenían, y decían, mira, mira, ¿no ves eso? Y dicen, no, yo ahí no veo nada, lo verá usted, señora, yo ahí no veo ninguna cara de ningún señor con bigote, eso lo verá usted. Claro, uno veía lo que quería ver, y probablemente se trate de eso, ese litus que aparece contemplado en estas monedas, en estos prutá o en estos pequeños leptones, ¿no? Aquí vemos las dos monedas que acuñó Pilato. Esta estaría sobre el ojo izquierdo y esta se han aventurado a decir que estaría sobre el ojo derecho de la síndone. Sobre esta hay menos literatura, pero parece ser que esta que tiene 3 espigas de cebada en su anverso y un símbolo en el reverso, parece ser que serían las monedas que acuñó Poncio Pilato y que aparecen reflejadas en la síndone. Cada uno puede creer lo que quiera. En todo caso, el que alguien tenga fe en la santidad y en la originalidad de ese objeto no quiere decir que se crea esta teoría y esta tesis, ¿no? Y termino con una curiosidad para todos aquellos que cuando termine esta conferencia se vayan a los evangelios a ver si exactamente las citas son como ya las he referido, en que en función de la edición de la Biblia que se maneje encontraremos diferentes denominaciones de las monedas. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre todo la traducción de la Vulgata, como se puede decir al latín corriente, que se ejecutó a finales del siglo IV. Aquí vemos una portada de la edición llamada Sixtina, del año 1590, después del Concilio de Trento. Pues se trató de traducir de una forma que pudiera ser entendida pues, por la sociedad letrada, por supuesto, los iletrados difícilmente, tanto al latín vulgar como a las ediciones vernáculas de las lenguas que se hablaban en los estados de entonces. Y aquí vemos la edición de la Biblia del Oso, que es uno de los primeros ejemplares traducidos al castellano de la Biblia y sobre las que, curiosamente, se elaboraron las Biblias que serían utilizadas por los reformistas, por los protestantes españoles. Y aquí la Biblia del rey Jacobo, que también es muy famosa, por ser de las más reproducidas a partir de entonces y en la que se basan ediciones actuales, es de 1611. Según la edición que manejemos de la Biblia, es posible que en el caso español al asarión lo llamen cuarto, al denario lo llamen dinero y al leptón lo llamen blanca, porque era más sencillo decirle a alguien que la moneda más pequeña era una blanca, en este caso de los reyes católicos, que era la moneda de más ínfimo valor que existía en España o en los territorios de Castilla a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. El dinero aragonés, en este caso de Pedro I, pues vemos que se asemejaría con el denario, también por la propia identificación del término, ¿no? Dinero proviene de denario, ¿no? Y los cuartos de los asariones. Un cuarto, hay que recordar que el asarión podría ser el cuadrante, y un cuadrante, una cuarta parte de un as, podría equivalerse con el cuarto, que era una moneda de 4 maravedís, una cuarta parte del medio real, ¿no? Y lo mismo ocurre con la edición británica. No he hecho el estudio en las ediciones francesas o alemanas, creo que con esto es suficiente. El as, en la edición de la Biblia del rey Jacobo, se establece como un medio penique, el denario como un penique y el leptón como un farthing. Es decir, son monedas que estaban familiarizadas, sobre todo los lectores, los estudiosos de la Biblia del siglo XVI, protestantes anglicanos, y les resultaba mucho más familiar que les hablaran de las monedas que manejaban ellos en sus transacciones cotidianas que algunas cuyo uso se había perdido ya hacía 1500 años. De hecho, la moneda del denario del tributo, esa moneda que hemos visto de Tiberio, ese denario de Tiberio, pues generalmente en el mundo anglosajón no se le llama el denario del tributo, se le llama el penique del tributo, porque está sacada la traducción de la Biblia del rey Jacobo, que es así como lo define. Con lo cual, esa acepción que utiliza la Biblia es fundamentalmente el del lenguaje moderno, por lo menos contemporáneo de la época. Y con esta curiosidad, pues doy por finalizada pues esta conferencia. Espero que la hayáis disfrutado. Y si alguno de vosotros pues tiene alguna pregunta, alguna reflexión que hacer, pues estaré encantado en responderla en la medida de mis posibilidades.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, David. Madre mía, qué conferencia más extraordinaria. Algo que me imagino que los compañeros que han estado visualizándola pues van a coincidir totalmente. Un estudio riguroso, amplio, exhaustivo, completo, ilustrado. Bueno, creo que quienes lo vean por internet en cuanto subamos la grabación pues van a disfrutar, pero enormemente. La cantidad de cosas bueno, yo es que de numismática no entiendo mucho, pero la cantidad de cosas que se pueden aprender simplemente escuchándote, viéndote la dimensión histórica, el contexto, el tema bíblico. Bueno, es una pasada la conferencia que acabas de exponernos. Enhorabuena, grande, 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 desde luego, porque qué privilegiados los que podamos disfrutar de una cosa tan extraordinaria como la que acabamos de escuchar. Me imagino que la gente que está conectada pues querrá decir algo también. Tenéis la palabra, cualquiera de vosotros, Sí, para preguntarle o para decir lo que queráis al ponente. No, yo en mi caso, David, darte por un lado la enhorabuena, ¿sí? Y por otro, darte las gracias por haber compartido con todos nosotros ese tremendo trabajo de investigación que indica pues, una gran generosidad por tu parte. Y desde luego que nos ha ilustrado de una manera sensacional, dándonos a conocer, en fin, contenidos que yo en concreto desconocía en un 90 y tantos %. Así que muchas gracias y enhorabuena, ambas cosas. Lo bonito de aprender es compartir. Yo disfruto compartiendo tanto como investigando y estudiando. De todos modos, aquí no he descubierto la pólvora, todo está escrito, todo está publicado. Lo he ordenado un poco, le he dado un poquito de forma para exponerlo de una forma que pueda resultar amena. Es decir, no he visto por internet que existan muchas conferencias de este tipo, así que si alguien hace una búsqueda por YouTube cuando esto se publique, pues es probable que aparezca cuando hables de la moneda de Palestina en el siglo I, ¿no? Desde luego didáctico un rato, porque es muy fácil de acceder al contenido tal y como tú lo has sistematizado y expuesto. Estará publicado, pero no estará sistematizado de la manera que tú lo has hecho, lo cual pues es muy, muy atractivo el contenido. Sí, así lo creo. Antonio. David, a ver, un poco más y no puedo intervenir. Voy a ver si puedo compartir una imagen. Sí. ¿Se ve? No, lo tuyo no. Cierra, No. David, si quieres la tuya y a lo mejor puede entrar ahora. Ah, vale. Se ve, ¿no? Sí. Vale, que es una... De esta nos ha hablado. Y es un as emitido en Antioquía y según parece, en esta moneda aparece representada la estrella de Belén. Por lo que, a ver, aquí aparece. Según un investigador de una universidad de Nueva Jersey, dice que ahí está representado lo que realmente fue la estrella de Belén, que unos dicen que fue un cometa, y según este astrónomo, era una conjunción de Júpiter con Aries. Y de ahí la moneda, en el anverso tiene la efigie de Júpiter y en el reverso aparece un carnero mirando a esa estrella o a ese fenómeno astronómico. Simplemente para bueno, a ver, he hablado de una moneda muy similar. He hablado de una moneda, sobre todo cuando hablaba precisamente del as. Esa es una moneda efectivamente acuñada probablemente en la ceca de Antioquía, no se ve muy bien ahí el reverso, pero efectivamente en Siria, y representa la imagen de Júpiter, pero como estamos hablando de la parte oriental del imperio, pues sería Zeus. Hemos presentado una moneda de Zeus. Curiosamente, esas monedas se acuñaron aproximadamente 30 o 40 años del nacimiento de Cristo. Con lo cual, la estrella de Belén podría hablar de otras apariciones de la estrella de Belén, no inmediatamente la estrella de Belén que todos conocemos, ¿no? Teniendo en cuenta que probablemente esta moneda es anterior. Desde mi punto de vista, eso es una estrella y ya está.
Es decir, no representa la estrella de Belén. Hay otra moneda muy curiosa que podía haberla comentado, pero bueno, bastante me había alargado ya con la charla, y es en uno de estos reinos orientales helénicos, en Bactria, el rey Aces II emitió también unos dracmas en las que se encuentra él sobre un caballo, siempre está montado a caballo, y que está señalando con el dedo hacia arriba. Y dicen que el rey Aces, que era muy conocido precisamente pues porque era un importante astrólogo de la época, pues probablemente se corresponda con el rey Melchor o el rey Gaspar, y que esa moneda precisamente lo que está reproduciendo es que sigue en la estrella de Belén y por eso la está señalando con el dedo a caballo mientras camina hacia Belén para encontrarse con el rey de reyes, con el Mesías. La historia sería preciosa, pero es que no me pareció serio poner una moneda que dejó de acuñarse 12 años antes del nacimiento de Cristo, con lo cual ni Reyes Magos, ni nacimiento de Jesús, ni nada. Es una moneda que el rey Aces II falleció en el año 12 antes de Cristo, con lo cual es imposible que pudiera asemejarse con un rey mago, ¿no? Pueden existir muchas así, no obstante, siempre sale alguna historia de estas así que nos ofrece algo novedoso, algo de vidilla para sacarle jugo al tema, ¿no? Es que es interminable, es una pasada, desde luego, la cantidad de documentación, de información y de posibilidades que tiene un tema como este. Es sorprendente también por eso, porque yo has contado cosas que desconocía realmente. A mí me gusta y conozco y he leído lo que es el Nuevo Testamento y también toda la parte de las referencias históricas que has expuesto, pero hay muchísimas cosas que has dicho que es que no las conocía para nada, vamos. Entraría dentro de lo que se conoce como el Jesús histórico, ¿no? Es decir, los evangelios tienen una parte doctrinal muy importante, pero también tienen una parte histórica innegable. Te hablan de situaciones, acontecimientos, formas de vivir, personajes, acontecimientos, es decir, todo es real. Es decir, puede que algunos puedan tener sus dudas en cuanto a la vertiente espiritual, religiosa, mágica del protagonista, ¿no? Lo que no se puede negar es que las personas que escribieron los evangelios estaban muy documentados por cercanía fundamentalmente temporal y geográfica a lo que se vivía en la Palestina del siglo I, y que la figura de Jesús de Nazaret, independientemente de su versión y de su dimensión espiritual, fue un personaje histórico sobre el que existen fuentes y además muy cercanas, ¿no? Como las propias de Flavio Josefo, ¿no? Que hablan de él. ¿Alguna cosa más quieren añadir las personas que están participando antes de que cierre lo que es la grabación? Bien, pues dar las gracias, David, por la maravillosa exposición que nos has ofrecido, que seguro que la van a disfrutar en nuestro canal de YouTube, pues muchas personas, porque además la vamos a poner a través de los perfiles que tiene la Asociación Cultural, y quedar emplazados para el próximo mes de mayo, en el que seguimos con la Tribuna del Coleccionismo y tendremos una conferencia también muy interesante a cargo de don Jesús González Herrera, que es el presidente de la Federación Filatélica Extremeña. La conferencia será el día 13 de mayo, jueves también, y en primicia pues les puedo indicar de qué irá, porque nos ha ofrecido estos días, nos ha indicado el contenido de su conferencia, que lo voy a ver ahora mismo para recordarlo y para decirlo. A ver un momentito y enseguida lo indico. Ajá. Vamos a ver. El título de la conferencia de Jesús va a ser El correo comercial español de 1800 a 1950. Está todavía trabajando en el contenido, y en cuanto tengamos disponibles las imágenes para poder elaborar un cartel, las subiremos pronto a las redes para que pueda dársele la publicidad oportuna a todas las personas que estén interesadas precisamente por este nuevo evento que desarrollaremos dentro de la Tribuna del Coleccionismo, que ya es la tercera actividad que dentro de este año extraño estamos intentando celebrar para no perder precisamente ese interés en las actividades relacionadas con la asociación.
dar las gracias de nuevo a todas las personas que han tenido interés en el tema y a David de nuevo, pues no hay palabras para agradecerte desde luego esta maravillosa disertación. Cierro y ya las personas que quieran verla lo podrán hacer en la red a través de los enlaces que oportunamente vamos a facilitar. Muchas gracias.